tardes, amigos de Martes Negro. Hoy es 5 de abril y vamos a hablar una vez más de los crímenes que conmocionaron a España en los años 90. Me refiero a los crímenes de Alcácer, el asesinato de 3 niñas, Miriam, Toñi y Desiree, un crimen alrededor del cual existen a día de hoy todavía numerosas incógnitas. Hablaremos de ello con la persona que yo creo que es la que más sabe de estos crímenes, que es Manu Jiménez del podcast El Rincón del Disidente, y con nuestro criminalista Omar Méndez. Pero antes, como siempre, la introducción al crimen corre a cargo de Carlos Prayón. El 13 de noviembre de 1992 tuvo lugar la desaparición de Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, 3 niñas valencianas de 14 y 15 años. Hablamos, una vez más, de los crímenes de Alcácer. Las 3 niñas se dirigían a pasar lo que quedaba de tarde en la discoteca Color de Picassent, una localidad cercana a Alcácer. Jamás llegaron. 75 días después, el 27 de enero de 1993, sus cuerpos aparecieron semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un lugar de difícil acceso situado cerca de la presa de Tous. Las niñas habían sido salvajemente torturadas y violadas para ser luego ejecutadas mediante disparos. El arma del crimen jamás fue localizada. Según la versión oficial, los crímenes los habrían cometido Antonio Anglés y Miquel Ricart, 2 delincuentes de la zona, junto a otro autor o autores desconocidos. Ricart fue detenido el 28 de enero de 1993 y condenado en 1997 por la Audiencia Provincial de Valencia a una pena de 170 años de prisión. Es uno de los asesinos y violadores que se vio beneficiado por la derogación de la doctrina Parot, por lo que lleva en libertad desde el año 2003. Antonio Anglés, por su parte, se fugó y desde 1993 no se ha vuelto a saber de él. Su huida es uno de los grandes misterios de este caso. Según no pocos, el levantamiento de los cadáveres se hizo de forma chapucera, con los medios disponibles en aquella época. La autopsia de las niñas, realizada por 6 médicos forenses designados por el juzgado, dio lugar a una enorme controversia. En los cuerpos se encontraron cabellos de al menos 5 personas diferentes. Recientemente se han conocido parte de los resultados encargados por el juzgado de Alcira a petición de una de las acusaciones particulares, la asociación Laxmi del perito judicial Félix Ríos. La noticia es que no se han encontrado restos del ADN ni de las niñas, ni de Miquel Ricart, ni de Antonio Anglés. En realidad, de nadie, en las muestras que se tomaron del Opel Corsa de color blanco y el Seat Ronda azul, propiedad de Anglés y Ricart. De estos coches se tomaron muestras con hisopos y se recogieron también envoltorios de calameros, pelos con y sin raíz y pequeños objetos, como un peine o una moneda de una peseta. En ellos, por tanto, no se han encontrado pruebas que puedan incriminar al prófugo de la justicia, Antonio Anglés. Por otra parte, queda pendiente el análisis del Instituto Nacional de Toxicología de los pelos que se encontraron en los escenarios de los crímenes, como en la caseta de la Romana, en la fosa en la que aparecieron los cuerpos de las jóvenes o entre sus ropajes y cuerpos. A la espera de los resultados de dichos análisis, el debate sigue abierto, ya que de momento las nuevas diligencias no han conseguido arrojar luz sobre estos crímenes, acerca de los cuales, como saben, existen todo tipo de teorías. Los crímenes de Alcácer no dejan de ser noticia normal, teniendo en cuenta que se trata de unos asesinatos, como les decía, que conmocionaron a España en los años 90. Además de lo ya relatado por Prayón en la introducción, ahora nos encontramos con un nuevo cambio de juez en el juzgado de instrucción de Alcira, que se encarga de la causa, y con la posible petición de nuevas pruebas por parte de la acusación particular de la asociación Lasmi de Félix Ríos. Lo cierto es que no se entiende bien, para mí es una verdadera incógnita, por qué el resto de acusaciones particulares personadas en la causa han estado años sin pedir dichas diligencias. Por otra parte, creo que es importante recalcar que el caso Alcácer no ha sido reabierto, sino que jamás ha estado cerrado. Cuestión distinta es que durante un largo periodo de tiempo no se hubiesen ordenado diligencias, algo que ahora, gracias al ASMI, ha cambiado. Se trata de encontrar pruebas que imputen a Antonio Anglés, el fugado de la justicia más conocido de España. Por otra parte, el juzgado de Alcira competente de la causa ha pedido analizar el ADN de 3 pelos encontrados en el coche de Miquel Ricart. Uno de ellos fue hallado en el asiento del copiloto del vehículo. Esto
si en uno de estos pelos perteneciera a alguna de las niñas, serviría para situarlas en los vehículos, cosa que hasta el momento ha resultado imposible, porque recuerden que del examen que se ha hecho ahora en busca de rastros genéticos o biológicos de las niñas en los vehículos no ha aparecido nada. Para hablar de ello, ya se lo anunciaba, volvemos a contar en estudio con Manu Jiménez del podcast El Rincón del Disidente, que pueden escuchar en iBooks o Spotify o ver en YouTube. Su presencia aquí la última vez dio mucho que hablar y, como sucede siempre con Alcácer, generó polémica. Pues dejen que les diga que en este programa traemos a las personas que consideramos más indicadas para hablar de los crímenes que tratamos. Y desde luego Manu es uno de los mayores expertos de nuestro país en los crímenes de Alcácer, y aquí siempre va a tener su casa, le moleste a quien le moleste. Comenzamos. Muy buenas tardes, Omar Méndez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Almudena. Muy buenas tardes, Manu. Buenas tardes, Almudena. Un placer de nuevo estar aquí en estos micrófonos. Muchísimas gracias por tus palabras. Lo he dicho de corazón. Aquí tendrás siempre tu casa para hablar, además de un tema que yo creo que eres una de las personas que más sabes. Más, no solo es de los que más saben, es que está preparando un documental sobre los crímenes de Alcácer. Así es. Cuéntanoslo. Bueno, es un documental que se lleva gestando ya cerca de un año, que tiene como fecha de salida, presumiblemente, finales de mayo de este año 2022, que va a ser gratuito, 4 capítulos de unos 70 minutos, con testimonios que yo creo que van a ser muy llamativos, hecho con el cariño y con el respeto que... Hecho por ti. Sí. Y que vamos a poder ver dónde. Porque eso de que es gratuito ya nos ha gustado. En YouTube. En YouTube, o sea que lo vamos a poder ver en YouTube. Así es. Escuchen, lo han oído bien, ¿no? Un documental sobre los crímenes de Alcácer a cargo de una de las personas que más sabe de estos crímenes, que más ha investigado estos crímenes. También va a haber una película. Va a haber una película, de hecho hay dos. Una película que se llama Las Niñas, que se ha estrenado hace recientemente poco en una plataforma de pago por visión. ¿En cuál lo puedes decir? Vimeo. Es Vimeo. Y luego hay una película que se lleva gestando bastante tiempo, de la cual nosotros hicimos una charla coloquio con Fernando García, el padre de Miriam, Paco Emilio, investigador vocacional, que estuvo en el equipo de Fernando García y Juan Ignacio Blanco en los 90, y Mar Romero, el director de la película. Hace poquito tuvimos a Mar Romero en una entrevista en nuestro canal, y hace 2 semanas ya, tuvimos a Ion Manresa y a Jonás Torres, los actores encargados de hacer de Miguel Ricard y Antonio Anglés. La película se estrena después de Semana Santa, en el mes de abril, y es una película que va a sorprender. Es una película que yo he tenido el placer de ver y que creo que a todos tus oyentes les va a gustar, y tiene sorpresas muy llamativas sobre la visión de este director novel sobre el crimen de Alcácer. Si yo he oído El Rincón del Disidente, lo suelo escuchar, yo les recomiendo que lo hagan si quieren saber de los crímenes de Alcácer, y la verdad es que esta película tiene muy buena pinta. Se vienen cositas, parece, ¿no? Se viene, pero es que además, efectivamente, Omar lo decía hace un momento, se vienen cositas de Alcácer. Decíamos y contábamos en el último programa que los restos de los coches, ¿no?, que se había investigado en busca de restos biológicos, no había dado ningún resultado, y ahora nos encontramos con que se mandan a analizar 3 cabellos que han aparecido en esos coches, uno no sé si en la guantera, otro en el respaldo del copiloto, y por otro lado hay más novedades en torno al Alcácer. Hay más novedades. Es importante reseñar que estas pesquisas o estas investigaciones las ha hecho el equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil. Son los miembros de élite de este cuerpo. Se han analizado 116 muestras, que no son precisamente pocas, entre el Seat Ronda y el famoso Opel Corsa de Miguel Ricard. Se han encontrado muchísimas cosas llamativas, como puede ser, pues, entre otras cosas, una moneda de peseta, un chicle boomer de melocotón, envoltorios de 4 caramelos, y un trozo de tela en donde parece que hay una mancha de sangre. Y es reseñable que de todos estos indicios no ha sido capaz el laboratorio de la Guardia Civil de extraer ninguna muestra de ADN. ¿Y entonces ahora qué hacemos? Claro, ¿qué sucede? Según las personas que se han podido consultar a nivel especialista, nos comentan que los laboratorios de la Guardia Civil
pese a que son buenos, estamos orgullosos de las fuerzas de seguridad del Estado, no tienen los medios tan precisos como pueden tener otros laboratorios, en este caso los del Instituto Nacional de Toxicología. Entonces los van a mandar al Instituto Los van a Nacional. mandar. Ya hay orden judicial. Hay orden judicial, hay un nuevo juez. Eso te iba a decir, porque entonces el nuevo juez ha asumido las diligencias Así de la es. jueza anterior, lo cual sería una magnífica noticia, ¿no? En parte, todas las diligencias que vienen causadas por el escrito, o sea, una vez se analizan estos primeros resultados, la asociación LASMI, con su presidente Félix Ríos a la cabeza, procede a realizar un escrito para que no tengamos ningún género de duda de que se agotan todas las posibilidades en la investigación para intentar demostrar que las 3 niñas estuvieron en esos vehículos. Entonces se ha solicitado a este nuevo juez, que ha asumido el caso hace relativamente poco, una serie de pesquisas que ya se habían solicitado a la jueza anterior, y ha dado paso y ha dado adelanto a que se hagan estas pruebas. No solo esto, sino que, y cabe reseñar, y no me voy a cansar de decirlo, que a día de hoy no hay ninguna prueba física, biológica, no solo de la participación de Antonio Anglés y de Miguel Ricard en estos crímenes, sino de que las niñas, los cuerpos que están enterrados a día de hoy en el cementerio de Alcácer, sean el de Toñi, Miriam y Desiré. Cuando se identificó en su momento, se hizo por pertenencias y por su fisonomía, lo hizo la familia, pero estamos hablando de que, por desgracia, los cuerpos estaban en muy mal estado. En muy mal estado. Durante el proceso de autopsias hubo una serie de extracción de varias partes de los cuerpos, quizás las más llamativas fueron sus genitales por las lesiones que presentaban y sus cabezas, y eso se sigue custodiando a día de hoy como piezas de convicción, por lo cual, para salir de género de dudas y que haya una certeza y podamos quitar rumorología, se ha solicitado ese análisis biológico que se puede hacer sin tener que exhumar los cuerpos. Correcto. Porque hay piezas, porque esto es importante resaltarlo, Eso porque es. claro, la exhumación sería un dolor terrible para Así las es. familias. Se puede hacer porque hay piezas de convicción, como las cabezas o los órganos genitales, extraes una muestra y cotejas. Correcto. De hecho, se sabe, Cotejas con el ADN del padre o de la madre o... ya se ha solicitado para las muestras de ADN de quien no se tenía ADN mitocondrial, en este caso era de Miriam García Iborra y de Antonia Gómez, se ha solicitado que se facilite ADN mitocondrial. En el caso de Antonia Gómez ha sido por su madre, y en el caso de Miriam García Iborra ha sido por alguno de sus hermanos, ya que en el caso de las famosas falanges que aparecieron, pues se ahí pudo determinar que eran de Miriam. Ahí se solicitó, solo había una niña a la que le faltaban las falanges, solo había dos niñas, Toñi y Miriam. correcto, a las que le faltaban las falanges. En Desiré no había esa duda y se solicitó a Rosa Folt y a Fernando García. Dio con un 99,8 el Instituto Nacional de Toxicología en su laboratorio de Barcelona, que eran de Miriam. O sea que lo que va a hacer el ASMI, lo que consigue con esto, y la juez, o el juez en este caso, porque hemos cambiado de magistrado, es apartar, tú lo has dicho, esa rumorología, porque en torno al Alcácer hay una cantidad de trolas, pero creo que también se va a pedir alguna cosa más, y es que hay unas vértebras que aparecen en la fosa que unos dicen que son de las niñas, otros dicen que no son de las niñas, alguno por ahí dice que son de Anglés, o sea, hay todo tipo de rumorología en torno a esas vértebras que aparecen y que no se sabe si realmente pertenecen a las niñas porque no cuadran con el resto de los cuerpos. Claro, aquí hay una duda existencial que viene posiblemente causada por los propios resultados de las autopsias que realiza primero el equipo de 6 médicos forenses de Valencia y luego el doctor Frontela y su ayudante, el doctor Montes. Y es que dentro de las autopsias aparecen 2 vértebras que sabemos, un atlas y un axis, que no articulan entre ellas. Lo normal o lógico hubiese sido determinar, teniendo los cuerpos encima de la mesa, si a alguna de las criaturas le faltaban estas vértebras. No se hizo, y durante 30 años se ha dejado a la rumorología que esas vértebras puedan no pertenecer a ninguna de las niñas, o, como tú bien dices, para los más conspiranoicos, pertenecer al cuerpo de Antonio Anglés. ¿Por qué es de vital importancia saber? Y es muy sencillo, esto, es determinar, como decía al principio, que el ADN demuestre a quién pertenecen, independientemente. Son de
una de las Porque esas líneas. vértebras también están como piezas de Correcto. convicción y tampoco hace Correcto. falta exhumar, ¿no? Eso Es lo que es. me horroriza a mí. Eso es. Entonces, Manu, que estaba escuchando con mucha atención Sí. aquí, a ver cómo exponías lo que comentas. Por un lado, sí que es verdad que me llama mucho la atención, que creo que ya has comentado, lo de que hayan identificado unos cuerpos simplemente por los objetos, que es de primero de Bueno, pero es ahora, en el no, 92. sí, pero no claro. obstante, una de las primeras premisas es que nunca se debería hacer por eso, ¿no? Luego, el atlas y el axis, que son las dos vértebras inmediatamente las primeras que están colindantes con el cráneo, son ya casi a simple vista se pueden orientar un poco la edad. Entonces sí que es cierto que, y además hoy en día con las técnicas que hay, sacar una muestra de ADN es bastante rápido. Y luego los 3 cabellos que comentaste que se han encontrado en el Opel Corsa. en el Opel Corsa. Claro, cuando con los cabellos normalmente donde está el ADN es en la raíz. Sin embargo, las técnicas han avanzado, y esto es muy muy reciente, es el ADN mitocondrial, ¿no? Muy brevemente nada más. Sí, cuéntanos lo que el es. ADN mitocondrial, me refiero, el ADN que se analiza normalmente es el ADN del núcleo de la célula. O sea, de la raíz del pelo. Efectivamente, Cuando de que la te raíz. lo arrancas de raíz. Ahí está, y entonces esa huella es la tuya propia, te da tu nombre y apellidos, por decirlo así, ¿vale? Sin embargo, el ADN mitocondrial, el mitocondria son unos pequeños organitos que hay dentro de la célula, y esto se hereda solamente de vía materna. Entonces, ese ADN, el mismo que mis mitocondrias, son las mismas que las de mi madre y que las de mi abuela, mi bisabuela, solamente materna. Entonces, sí es cierto que si cogen este ADN, lo pueden fácilmente cotejar con cualquier familiar del linaje materno. Aquí el padre no pinta nada. Claro. Por eso han cogido en materno. el caso, por ejemplo, de Miriam, en lugar de coger a Fernando García, han cogido a sus hermanos, que son hijos de la misma madre. Eso es. Esa es la Y explicación. entonces Fíjate. el nuevo juez, perdón, mantiene estas diligencias de investigación. Sí, es el nuevo juez, que es cuyo nombre es David Cabrera, ha asumido las diligencias que la anterior jueza había dejado. También es importante, yo creo, reseñar que Félix Ríos, presidente de la asociación LASMI, ha solicitado el análisis de más de medio centenar de pelos hallados en los 90 en la escena del crimen, de los cuales en aquel momento no se pudo extraer perfiles genéticos. Perdona que te interrumpa, el famoso pelo cano que aparece en principio ese pelo cano ya está analizado. Ya está. Se consiguió extraer perfil genético, se cotejó con la única persona que por edad podría ser alguna persona que Pero participase en el crimen, que era Miguel Nicolás Cortona, y se determinó, pero su material genético está disponible en base de datos, y si se procede a analizar con bases de violadores, asesinos, pederastas o lo que fuere, pues quizás diese positivo. También me llama la atención el hecho de que se está intentando localizar 11 pelos que durante el año 97, antes del juicio, fueron incapaces de poder extraer material genético. Estos pelos, que causaron bastante controversia, en un principio se pensó que los tenía el forense Luis Frontela, igual que en un principio se pensaba, porque ha habido un descontrol. Es que eso voy a decir yo, ¿cómo es eso Claro. de qué se pensó? Claro, es que no sabemos a dónde mandamos las pruebas. No, es algo bastante llamativo. Hay un... O sea, yo opino de que Sí, por desgracia, no hay una certeza, o no ha habido hasta ahora, y esto también es labor de la rigurosidad y lo meticuloso que está haciendo la asociación LASMI, de que había muchísimas muestras de convicción de la cual se dudaba dónde estarían. Entonces, a requerimiento de la última persona que se pensaba que los podía tener, como era Luis Frontela, este controvertido y famoso médico forense, alegó a la asociación LASMI que él había mandado estas 11 muestras a los profesores Miguel Ángel Carracedo y la doctora María Victoria Lareu, que son 2 expertos genetistas de la Universidad de Santiago de Compostela, los famosos expertos que van al juicio y extraen esos perfiles genéticos de 5, quizás 7, para aplicar ninguno de los inglés. Lo que hay duda, y para mí creo que es llamativo, es que si a estas personas se les hizo llegar esos pelos, pues no los analizasen en el momento, y se mantiene la duda de momento para saber si estos pelos fueron devueltos, los tienen en custodia o se han destruido, porque no hay constancia a día de hoy
de esta información. Es como si te dejo un libro y no sabes dónde está, y aquí, o sea, es que estamos hablando bueno, de pues algo estamos hablando de enjuiciado, 3 crímenes. Por supuesto, y o sea, nos va a entender que está y por la medio cadena España. de custodia, porque claro, a mí ahora ya, después de esto, que me traigan 11 pelos, que para mí la cadena de custodia está rota. Claro, una de las cosas que está esgrimiendo varias personas es que en el hecho de los coches, el famoso Opel Corsa y Seat Ronda, que llevan 30 años en depósitos, no se han mantenido de la mejor forma posible. De hecho, uno de los coches parece ser o tiene rota la ventana o la tiene bajada. Entonces ahí se contamina con todo. la intemperie, o sea, está a la intemperie, y los elementos que puede haber pueden estar visiblemente alterados. Una de las cosas que a priori se exponen en cuanto a que no ha aparecido en estas pruebas primarias ninguna muestra de ADN, no solo de las niñas, sino incluso de las personas que se presupone que usaban esos vehículos asiduamente, es el hecho de que la luz ultravioleta haya deteriorado de tal forma las muestras genéticas que sea imposible. Total, si además, como sacarlas. dices, si estás puesto al sol, Se deteriora, sol, ¿no? Efectivamente, al Y final esa acaba. sería la explicación de por qué no se han encontrado rastros genéticos ni biológicos Una en de esos vehículos. ellas, ¿no? me refiero, además, sabes que para desinfectar, por ejemplo, una peluquería o lo que fuera, lo ponen a luz ultravioleta, pues no hay mejor luz ultravioleta que el propio sol, evidentemente. Entonces, si lo dejan a la luz o demás, pues nada, se echa a perder. Es una de las razones, o una explicación, mejor dicho, Para mí sería importante reseñar, y quizás sería el sitio, porque claro, aquí una de las cosas que hay que dirimir muy bien son las diferentes declaraciones de Miguel Ricard. En las dos primeras, él habla de que los crímenes no suceden en la Romana, Cierto. por lo cual a las niñas las trasladan en el maletero del coche. Quizás sería debido O sea, las matan o las torturan, las otro torturan lugar. en otro sitio y luego las... que tú crees que es Alborache. No. ¿No? Yo creo que es otro sitio, pero que las niñas hacen una tournée, los cuerpos, de que el primer sitio donde las quieren enterrar es Alborache y... ¿Tú crees que hay un doble enterramiento? Sí, yo creo que sí. Y eso se podría también, por ejemplo, si sucediera que esos huesos de los que hablábamos antes, las vértebras, no se corresponden con las niñas, sería una explicación. Sí, si no se corresponden a las niñas, estamos hablando de un... Porque no ha aparecido más cuerpo, porque claro. si sacas más huesos de los Claro. que... Bueno, pero todo es esto pero que algo afortunadamente ahora, oye, se va a arrojar luz sobre Sí, todo sí, esto, claro. que es lo importante, ¿no? A ver, Pero yo creo que las teorías de la conspiración lo que hay que hacer es irlas acotando Claro, con la realidad correcto, científica. Correcto. Oye, ¿qué dudas de las vértebras? Pues hacemos un análisis de ADN. Oye, que no sabemos si el cuerpo es 100% pues se hace un análisis que de momento, Así o sea, es. existen los Así medios y es. herramientas. Claro. E ir quitando esto que está atado en el aire, que si ya para la sociedad de por sí ya es un dilema, no quiero saberlo para las familias, que en el fondo Claro. estamos buscando o intentando orientar para acabar con esto que ya lleva mucho ya. ¿Qué más se puede dilucidar gracias a esta iniciativa que está teniendo la SMI, que por cierto, de verdad que a mí me expliquen a qué se han dedicado el resto de acusaciones particulares en estos 30 años, que me lo expliquen. Porque no entiendo absolutamente nada. Sería importante que lo explicase. Porque es verdad que en los 90 el ADN no estaba tan desarrollado, pero desde los 90 hasta el 2022 creo que han pasado muchos años y hay alguna acusación particular en el 2000, en el 2005, en el 2010 podría haber pedido lo que ahora ha pedido la SMI. Así es. ¿Qué se puede dirimir? Yo creo que muchísimo. O sea, ¿la ausencia de prueba implica que no haya sucedido algo? No, desde luego no. Pero sí que es obvio o es llamativo que si no aparece ningún resto biológico después de... Porque no solo, no lo reseñábamos antes, no solo se va a estas nuevas pruebas llevar a Instituto Nacional de Toxicología para que se haga con otras técnicas mejores un análisis, sino que se ha solicitado el análisis de las muestras de la tapicería de los coches que se retiraron en los 90, que esas muestras han estado, en teoría, en mejores condiciones y bien no conservaditas. y no expuestas a los rayos ultravioleta porque han estado en un depósito, en un almacén o lo que fuere. Quizás pueda añadirlo ahí. Vale. ¿Qué puede aparecer ahí? Pues puede aparecer ADN de las niñas, lo cual implicaría que se han estado... Porque se situarían en el vehículo. Pero puede ser que no. Y si apareciese ADN de las personas
que solían usar el coche. Bueno, eso tampoco quiere decir nada, porque Ricard y Anglés solían ir en ese coche. Implicaría que ellos, ellos sí han estado, pero las niñas no. O por lo menos habría bastantes dudas. Entonces, para mí, cuantas más pruebas se hagan, pruebas científicas, mejor que mejor. Si al final, es que a mí me hace gracia cuando insinúan que yo no quiero saber la verdad. No, oigan, yo es que quiero saber la verdad. Pero a mí es que no me importa cuál sea la verdad. Si son Antonio Anglés y Miguel Ricard, yo acepto que son Antonio Anglés y Miguel Ricard. Si son X, yo acepto que sea X. Lo que pasa es que aquí hay personas que si no es Antonio Anglés y Miguel Ricard, parece que ya estamos hablando de conspiraciones. Y no, oiga, es que a día de hoy no hay ninguna prueba. De hecho la sentencia, perdona, lo deja abierto. La sentencia habla de Miguel Ricard, Antonio Anglés y autores desconocidos. Es decir, eso no tiene nada que ver, ni no es ninguna teoría conspiranoica. No, obviamente, pero incluso que aunque no fuesen ellos dos... Hombre, las conspiraciones, vamos a ver, yo he oído cada barbaridad sobre lo de Alcácer, cada barbaridad. Terrible, pero es verdad que si la sentencia te dice que además de estos dos habría autores desconocidos, pues no pasa nada por hacer pruebas y ver quiénes eran o si no eran. Que no lo sabemos. A menos teniéndola como es hoy en día, las herramientas para ello, pues oye, adelante, ¿no? Sería. Igual dicen los oyentes que siempre estáis con demostrarlo con la ciencia. Pues es que es lo que, o al menos desde mi punto de vista, es lo que es que la ciencia es lo indiscutible. Me refiero, la interpretación de ella, no me refiero a hablo como tal, me refiero, si con un pelo, como dices, podemos confirmar que ese pelo es de la persona y está en ese vehículo o en ese lugar, pues es que... ¿Y qué es del resto de cabellos que se iban a analizar? Porque ahí aparecieron pelos, de 7 personas distintas, ¿no? En las autopsias iniciales aparecen pelos, en teoría de todo el mundo, que ya estuvimos hablando aquí, que podía haber habido una transferencia, correcto, etcétera, correcto. Pero todo eso hay que analizarlo. Todo hay que analizarlo. Estamos pendientes del resultado. En teoría sí, las informaciones que van llegando son las que la asociación LASMI o la prensa va dando a conocer, y a mí me parece bien. Cuanta menos interferencia se genere a la hora de investigar, fabuloso. Pero retomando las palabras de Omar, la ciencia es todo. Esas teorías de que durante años se han comentado, los cuerpos no son de las niñas, esas vértebras sobran porque son de otros 2 cuerpos, esas vértebras son de un Antonio Anglés muerto, esas vértebras es tan sencillo como analizarlas. Pues ya lo vamos a saber, ¿no? Claro. ¿Cuánto vamos a tardar en saberlo? Yo creo que relativamente poco. No creo que nos vayamos hasta como mucho mes de mayo. Diría que es posible que tengamos... Porque eso empieza a despejar, ¿no? Teorías de la conspiración. Obviamente hay una obviedad, ¿no? Ahora mismo está llegando o acaba de aterrizar un nuevo magistrado que se tiene que empapar, tiene la cola de las diligencias que la anterior magistrada había solicitado y las ha asumido, pero este nuevo magistrado se tiene que empapar de los miles de folios, claro, que en un principio eran el sumario A, pero también de los que son el sumario B. O sea, tiene tomos para aburrir y tendremos que... Y además llevar a otras causas. Claro, eso, que tendrá otras causas. Digo yo. A ser positivos y a ver si da un toque de nuevo aire a la investigación, más objetivo además, y considera, no es que otro fuera objetivo, sino por lo menos no tan condicionado y yo, va por el buen sentido. Yo modestamente, es opinión personal, viendo cómo ha transcurrido el caso en los últimos meses, a mí la labor que estaba haciendo la anterior jueza me parecía excelente. Una mujer cabal que quería saber la verdad, que no se estaba negando a pruebas científicas, que estaba acogiendo de buen grado todo el avance que la ciencia podía aportar en el crimen de Alcácer, y yo deseo que este nuevo juez, a nivel personal, obviamente, siga por esa senda. Y si encima redobla el interés en arreglar o intentar solucionar la verdad del crimen de Alcácer, fabuloso para todos. Estaríamos de acuerdo en que aquí todos los presentes lo que queremos es saber la verdad, no ratificar nuestras teorías, ideas o creencias. Oye, y si se demuestra que fueron Anglés y Ricard solos, sin compañía de otros, pues fueron ellos. Y si se demuestra que participaron otros, pues que los trinquen si se puede y no ha prescrito la causa. O no, cualquier historia por ahí, ¿no?
¿No sería así? Pues así sería. Estaría entre las novedades que nos acarrea el caso, que nos ha traído Manu, el documental que vas a sacar, la película y demás, creo que van a ser unos meses de Alcácer, efectivamente. Sí, bueno, y luego hay... Oye, terrible para las familias, ¿eh? Sí, porque terrible eso... para las familias, que vuelva a haber novedades del caso, incluso la película, aunque está tratada con una delicadeza absoluta, pero para la familia es terrible, ¿no? Porque para nosotros que nos gusta más este tema, seguirlo y investigarlo, claro, nos parece un poco interesante, hijas. Pero claro, no es nuestra vida personal directamente, nuestras hijas, nuestra familia. Cada familia lo lleva de una forma, incluso cada miembro de una familia lo lleva de una forma. Ante todo, siempre el máximo respeto a las tres familias y a todos sus integrantes, ¿no? Yo creo que por regla general, siempre que se omita el morbo o se intente hacer algo... A mí, Fernando, por ejemplo, me lo ha dicho alguna vez, ¿no? Que no se olvide lo que le pasó a mi hija y a sus dos amigas, a otra familia, el sufrimiento que ellos sufrieron, pues mira, no me parece, o a él no le parece mal. Entiendo que... De hecho, no he vuelto a ver un caso como el de Alcácer. Hemos asistido a casos terribles como el asesinato de Diana Quer, Marta del Castillo, los que queráis poner, pero 3 niñas desaparecidas a la vez. Esto no ha vuelto a suceder en España, afortunadamente. Por suerte, efectivamente. Y además acompañada de todo lo que sabemos que ha ido detrás, entre conspiraciones, como hablábamos, y vamos, que se han ido por todas las posibles vías. Y bueno, no ha pasado, o al menos que sepamos. Bueno, pregunta, de esta manera, ¿no? ¿Se va a resolver Alcácer? ¿Tú qué crees, Omar? Porque estamos casi fuera de tiempo. Creo que sí, porque todo, es decir, que no se resuelve cuando tiene que resolverse, pero todo crimen al final va avanzando la ciencia, va avanzando la sociedad, y al final, pues habiendo intención, se acaba resolviendo, tarde o temprano. Manu, ¿tú qué crees? ¿Se va a resolver? Yo tengo certeza de que se va a saber la verdad del caso Alcácer. Otra cosa es que la verdad a la gente le guste. Ya. Bueno, eso ya es muy diferente. Sí, pero es que como Alcácer es tan peculiar en todas sus aristas, la presión popular o la aceptación social, ¿no?, de la verdad sería otro tema importante a dirimir. Pero yo creo que sí, yo creo que vamos a tener más pronto que tarde certezas importantes para el caso Alcácer. Y como premio de consolación, yo siempre digo que si no se sabe la verdad, por lo menos que sepamos lo que no sucedió. Eso ya sería un gran avance en el crimen de Alcácer. Manu, me lo has vuelto a hacer, porque como va a volver a haber novedades, pues te voy a tener que volver a traer a Martes Negro. Pues un placer. ¿Qué te parece? Porque queremos seguir este caso muy de cerca, porque de verdad que es un caso que conmociona a España, y yo creo que no existe un solo español de mi generación, al menos, que no tenga intriga por cuál es la verdad del caso Alcácer. ¿Es la verdad oficial? ¿Es una teoría conspirativa? ¿O es una mezcla de ambas? Pues lo que diga la ciencia, señores, ¿les parece? Lo que diga la ciencia. Pues señores, estamos fuera de tiempo. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Señores, ¿qué les voy a decir? Que nos vemos la semana que viene, que por cierto, vamos a irnos atrás en la historia y vamos a hablar de cócteles y mujeres sangrientas el próximo martes. Ya les contaré de qué vamos a hablar. Como siempre, sean felices y sobre todo no sean buenos del todo, que es muy aburrido. Sean un poco malos. Muy buenas tardes. Soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Libertad, en el 107.0. El gato al agua de El Toro Televisión en Libertad FM. Gato al agua de El Toro Televisión en Libertad FM. Gato al agua de El Toro Televisión en Libertad FM. Gato al agua de El Toro Televisión en Libertad FM. Gato al agua de El Toro